Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Con 35, es jueves y es momento de escuchar la siempre oportuna participación de la doctora Teresa García Gasca, a quien agradecemos siempre su tiempo para con este espacio y la audiencia. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Gracias. Una vez más. Muchas gracias, Marco Alfredo. Muchísimas gracias igualmente a toda nuestra audiencia universitaria y no universitaria, desde luego. Hoy quiero hacer un análisis, traigo un tema que me parece no ha sonado, no ha sido mencionado, poco se ha dicho sobre el presupuesto federal para las universidades, en general para educación, con una disparidad enorme. No he visto muchos análisis al respecto, algunos nada más, desde luego. Tengo aquí, les voy a presentar justamente las reflexiones que hace el Instituto Mexicano para la Competencia, algunas notas de Nexos y de México Evalúa. Pero más allá de pequeños grupos y círculos académicos, yo no he visto un solo posicionamiento de ANUYES, un solo posicionamiento de las universidades públicas, excepto por parte de la Universidad de Guadalajara, que sí salieron a exigir los 5,000 millones de pesos que les habían quitado por error, entre comillas, ya sabes, estos errores que son muy extraños. Pero no he visto nada más, una que otra nota de entrevista. Y me llama mucho la atención, porque lo que está pasando en este momento con las universidades públicas estatales en particular es muy grave. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces traigo una presentación para mostrarles en pantalla algunos datos. En principio vamos a analizar este especial que hace el IMCO sobre la inversión para educación, en donde justamente se concluye que la educación no es una prioridad para el gasto público. En este 2026 equivalen al 12.2% del presupuesto total federal y casi al 4% del Producto Interno Bruto Nacional, cuando en realidad, ¿desde cuándo ya se ha establecido que educación debe significar el 8% del PIB? Y esto no ha sucedido en muchísimos años, por lo menos en los últimos 20, 25 años. De acuerdo a la Ley General de Educación, deberíamos tener también para educación superior el 1% del PIB, y como vamos a ver en un momentito, pues tampoco lo estamos logrando. En la siguiente imagen, ¿qué tenemos entonces con el presupuesto educativo? El presupuesto educativo va a crecer en becas para educación básica, las becas Rita Cetina, pero no para educación superior. De hecho, ayer yo les comento que en una reunión que tuvimos de un posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales, veíamos que el 30% de los estudiantes que ya están estudiando, que ya están inscritos, no van a tener beca, porque simplemente no hay suficientes becas para los estudiantes de posgrado. Así que bueno, la situación es muy dispar. Veamos, en 2026 se van a destinar 1.2 billones de pesos a educación, lo que equivale aproximadamente al 4% del Producto Interno Bruto. La educación básica recibirá el mayor presupuesto en 25 años, básicamente por las becas Rita Cetina. Es decir, es ese componente de becas Rita Cetina que a mí me parece muy complicado explicar esta disposición de recursos para dar becas universales a todo el mundo, sin que incluso sean todas las personas las que lo necesiten. Sin embargo, la educación superior alcanzará su nivel más bajo desde el 2015, con una reducción real del 40%. El presupuesto destinado a la educación superior para el 2026 será de 181,000 millones de pesos, pero 181,000 millones de pesos, aunque hubo ya un ajuste a finales de la jornada. Recordemos que el presupuesto se aprobó el pasado 6 de noviembre, entonces el proyecto presupuestal se aprobó el 6 de noviembre, entonces hubo algunos pequeños ajustes, pero no para educación superior. En realidad, para educación superior hay una reducción real del 4% con respecto al 2025. En la siguiente imagen les muestro cómo está la distribución para el presupuesto para los diferentes niveles, y podemos ver básicamente lo que les quiero mostrar ahí con una flechita roja, quienes nos ven en pantalla, es el punto máximo que se logró en el 2015
Y de ahí hacia abajo ya una meseta en donde no nos hemos podido recuperar prácticamente en ningún nivel educativo, pero particularmente en educación superior. En la siguiente imagen les muestro justamente el incremento para becas. De forma general hay un incremento, sin embargo, este incremento que llegó a 201,000 millones de pesos ya para el presupuesto 2026, quiero decirles entonces que este presupuesto va a crecer entonces 31% con respecto al 2025, pero la mayor parte de este incremento se concentra en la beca Rita Cetina para educación primaria y secundaria, que aumentó un 58% por sí misma. Y me llama mucho la atención porque en realidad en nuestro país ya tenemos una cobertura casi al 100% de educación básica, o sea, en donde tenemos que incentivar y donde tenemos que generar las condiciones es en educación media superior, que hoy es el cuello de botella. Sin embargo, no estamos viendo eso. En la siguiente imagen les muestro cómo estamos a nivel de la infraestructura. El presupuesto para infraestructura va a la baja, si me ponen la siguiente imagen, por favor, en donde el gasto ha caído en un 40% desde 2015 y ha ido disminuyendo en promedio 11,000 millones de pesos anuales. Vemos aquí esta gráfica en donde yo puse una línea que va, una línea recta justo que va hacia abajo. Cada vez tenemos menos recursos para infraestructura, cada vez hay menos programas federales para infraestructura, particularmente de las universidades. En la siguiente imagen, en este análisis de nexos, también se observan los recortes. Aquí les muestro cómo quedó el gasto para educación con respecto al Producto Interno Bruto. Aquí, por ejemplo, nos hacen ver que el gasto total de la educación queda en un 2.7% del Producto Interno Bruto. O sea, ni siquiera el 4%. El 4% lo alcanzamos en el 2015. Este año estamos en el 2.7. Es lamentable lo que está sucediendo en educación en nuestro país con respecto al presupuesto. En la siguiente imagen les muestro entonces ahora cómo estamos con respecto a educación superior, en particular 0.49% del Producto Interno Bruto, cuando debería ser al menos el 1%. Entonces, no estamos logrando las metas que están plasmadas incluso en la Ley General de Educación Superior, y parece ser que para el gobierno federal, pues justo la educación no es una prioridad. Estamos muy lejos de que la educación sea una prioridad. Aquí les pongo en la siguiente imagen una tabla en donde que esta es una tabla elaborada por México Evalúa. Vemos el presupuesto para diferentes instituciones de educación superior, en donde básicamente para todas el saldo es negativo. Por ejemplo, para la UNAM es de menos 3.4%, para el Tecnológico Nacional menos 4.1%, y así sucesivamente, pero hay un caso que se sale de esta regla general, que es la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con un incremento del 102.3%. 102% para la Universidad de Gobierno Federal. De Gobierno Federal. Es decir, López Obrador trae a sus universidades Benito Juárez, la doctora Sheinbaum trae ahora a su Universidad Rosario Castellanos, en donde despojan a las universidades de un presupuesto suficiente, a las universidades federales y estatales, que ya existen desde hace años, que son universidades consolidadas y que tienen una gran cantidad de necesidades no cubiertas, para establecer nuevos sistemas universitarios ideologizados. Y esa es la verdad. Sin filias ni fobias, ¿las universidades de la administración anterior federal dieron resultados? No, no dieron resultados. No dieron resultados, no contaron con instalaciones dignas, suficientes, no han generado indicadores importantes. Sí, no se dieron resultados, pero sí se desvió el recurso para la generación de esos sistemas que ahora ya no se les está dando la importancia y ahora cambian por Rosario Castellanos. Y me parece muy grave. Entonces, cada sexenio alguien va a traer una bandera diferente y entonces va a inventar un nuevo sistema de universidades. Pero se relega el sistema educativo que ya teníamos. Que ya teníamos, que son las universidades autónomas, básicamente, ¿no? Las federales y las estatales. Y eso es muy grave, muy grave. Entonces, en la siguiente imagen, ¿cómo queda en resumen por nivel educativo el incremento 25-26 en millones de pesos? Un incremento del 6.5% para educación básica,
del 1.6% para media superior y para educación superior un decremento del 4.3%. Y entonces vamos a la baja en términos de educación superior. El presupuesto para ciencia y tecnología también va para abajo. Para posgrados, decía yo hace un momentito, no hay más becas para posgrados, al contrario, nos estamos teniendo que decirle a estudiantes que ya están aceptados e inscritos que para cierto número de chicos ya no hay becas, ¿no? Entonces, tomen su decisión, siguen o se van, y es verdaderamente trágico lo que está sucediendo. Finalmente decir, entonces, en resumen, en la última imagen, pues que todo esto va en contra de la Ley General de Educación Superior. El incremento nominal para las universidades públicas fue del 1.8%, cuando el índice inflacionario está en al menos el 4%. López Obrador en su momento prometió no dar un incremento menor al índice inflacionario. No lo dijo Claudia Sheinbaum, pero hubiéramos esperado que así fuera simplemente por apoyar. Mira, ya recibir un incremento correspondiente a la inflación ya es quedarte en ceros. Es decir, ya estás partiendo de nada. Ahora, recibir la mitad de ese incremento, pues es verdaderamente trágico, terrible para las universidades. El incremento real estimado para las universidades es el 4%, más bien es un decremento del 4%. La variación nominal con respecto al 2025 fue de menos 3,000 millones de pesos prácticamente, y el porcentaje real con respecto al 2025 es del menos 8.2%. Y esto se contrapone con el artículo 119 de la Ley General de Educación, que dice que se debe proveer a la educación del 8% del Producto Interno Bruto, del cual 1% debe ser para educación superior, y que dicho monto no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior. Y entonces estamos cayendo ya en una contradicción con la propia ley que se reformó justamente en el periodo de López Obrador, y que bueno, pues esto verdaderamente es grave. Yo no veo a los diputados peleando por el presupuesto para las universidades. Mañana viene el doctor Gilberto Herrera. Por favor, pregúntenle al doctor Gilberto Herrera cuáles fueron los criterios para no luchar por el incremento para las universidades públicas y aceptar un incremento del 1.8%, que es la mitad es al menos la mitad de lo que hubiéramos esperado para las universidades públicas estatales. De verdad es muy grave y esto amerita una reflexión y un posicionamiento por parte de las universidades y de las comunidades universitarias, no solamente de las autoridades. Las comunidades nos tenemos que posicionar y nos tenemos que involucrar en este problema, porque esto nos afecta absolutamente a todas y todos. Lamentable, porque tal vez el golpe de realidad no lo tengamos en lo inmediato, pero se está desgastando el sistema educativo del país. Claro, por supuesto. Estamos empezando para privilegiar el adoctrinamiento. Así es. Con recurso público. Así es, efectivamente. Con eso nos quedamos, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Gracias. Y vamos